Asesinos en la sombra, casos sin resolver. Ciudad de México, la metrópoli que nunca duerme. Sus calles vibran con vida, con el bullicio de la gente y el eco de historias olvidadas. Pero entre los callejones oscuros y las luces intermitentes de los faroles, hay un murmullo diferente, un susurro que se esconde en las sombras. Son los secretos de aquellos que se desvanecieron sin dejar rastro, los gritos ahogados de las víctimas cuyos asesinos jamás fueron capturados. Esta es la historia de los horrores que siguen caminando entre nosotros. El estrangulador de la zona norte. Eran las 2 de la mañana cuando el teléfono sonó en la comisaría. Héctor Valdivia, detective con más de 15 años de servicio, tomó la llamada. Otro cuerpo. Otra mujer joven hallada en un hotel de paso, con el mismo sello que las anteriores. Un pañuelo rojo atado alrededor de su cuello, ajustado con una precisión escalofriante. El asesino se movía con inteligencia. No dejaba huellas. No había testigos que pudieran describirlo. Solo un hombre de traje gris que siempre parecía desvanecerse en la noche. Un día, Héctor recibió un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita con tinta roja. Nos vemos esta noche, detective. Acompañándola, una fotografía borrosa de una mujer en un cuarto de hotel. La imagen le heló la sangre. La mujer estaba viva, pero sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Héctor corrió al lugar indicado, pero llegó demasiado tarde. La escena del crimen era la misma. La única diferencia era el espejo del cuarto. Con letras temblorosas, alguien había escrito «Siempre estaré un paso adelante». El estrangulador nunca fue capturado. Y las cartas nunca dejaron de llegar. El monstruo de los canales. Los canales de Xochimilco tienen un aire místico, casi encantado. De día, las trajineras llenas de turistas colorean el agua con vida. Pero de noche, el ambiente cambia. Se siente una presencia en el aire, un silencio pesado que pocos se atreven a desafiar. En el 2005, ese silencio fue interrumpido por un descubrimiento macabro. Bolsas negras flotaban en el agua, moviéndose con la corriente. Dentro, restos humanos. Cada víctima tenía algo en común. Eran conductores de transporte público. Alguien los cazaba, los mutilaba y los arrojaba al agua, como si fueran desechos. Nadie sabía por qué. Nadie podía explicarlo. Entonces apareció un sobreviviente. Un conductor que, con el rostro pálido y la voz temblorosa, relató su experiencia. Lo recogí en la última parada. Llevaba una bolsa grande. No hablaba, solo silbaba una melodía, algo extraño, monótono. Cuando volteé a verlo por el espejo retrovisor, su rostro no tenía expresión, pero sus ojos eran completamente negros. Sacó un cuchillo y me atacó. Logré saltar del camión. Cuando miré hacia atrás, él seguía allí, de pie, con la cabeza ladeada, observándome. Luego, simplemente desapareció en la oscuridad. Los cuerpos dejaron de aparecer, pero la leyenda del monstruo de los canales nunca murió. Dicen que si escuchas un silbido en la madrugada, lo mejor es no mirar atrás. El silbido del callejón. Era común que turistas desaparecieran en el centro histórico. La policía atribuía estos casos a robos, a accidentes, hasta que encontraron el sótano. Un barrendero notó un olor fétido proveniente de un local abandonado. Cuando las autoridades entraron, se encontraron con algo sacado de una pesadilla, un espacio cubierto de máscaras rotas. Y debajo de ellas, cuerpos apilados, algunos aún con la carne pegada a los huesos. Lo más perturbador era la inscripción en la pared: el silbido guía a los perdidos. Testigos decían haber oído ese silbido antes de que alguien desapareciera. Un sonido grave, melancólico, como una canción de cuna perversa. Se reforzó la seguridad, pero el responsable jamás fue encontrado. Algunos dicen que todavía acecha las calles empedradas, buscando su próxima máscara. El fotógrafo de la oscuridad. Las imágenes llegaron primero. Fotografías perturbadoras enviadas a los teléfonos de los familiares antes de que la policía encontrara los cuerpos. En cada imagen, la luz jugaba con las sombras de una manera extraña, casi artística. La composición era impecable. Al principio, nadie entendía el patrón. Hasta que una reportera, obsesionada con el caso, notó un detalle escalofriante. En cada fotografía, en un rincón apenas visible, se reflejaba la silueta de alguien. Una noche, la reportera recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía de sí misma, dormida en su propia cama. En el reverso, solo una frase escrita con tinta negra: «Te toca a ti». La mujer desapareció días después. Su cuerpo jamás fue encontrado. Pero en un foro de internet, alguien subió una imagen, una toma perfecta de su rostro, con los ojos bien abiertos en un grito eterno.
La Ciudad de México esconde más secretos de los que imaginamos. Crímenes sin resolver, sombras que susurran en la oscuridad, asesinos que siguen libres, esperando a su próxima víctima. Si alguna vez caminas solo por la noche y sientes una mirada sobre tu hombro, quizás sea hora de correr. El asesino de las caras perdidas. En los suburbios de la ciudad, donde las calles angostas se entrelazan en un laberinto de edificios abandonados, una serie de asesinatos horrorizó a la población. Las víctimas, encontradas en distintos puntos de la ciudad, tenían algo en común. Sus rostros habían sido removidos con precisión quirúrgica. Los medios lo bautizaron como el asesino de las caras perdidas, un nombre que resonaba con el miedo de la gente que evitaba salir después del anochecer. La primera víctima fue un hombre de mediana edad, hallado en un estacionamiento subterráneo. No tenía documentos ni señales de robo. La única pista era un espejo roto junto a él, con un mensaje escrito en carmín: la belleza es pasajera. La policía no tenía sospechosos, solo la certeza de que esto era solo el comienzo. Mientras los asesinatos continuaban, la investigadora Diana Robles comenzó a notar un patrón. Las víctimas no eran elegidas al azar, todas eran personas reconocidas por su atractivo físico. Modelos, actores, influencers. Diana profundizó en los archivos y encontró un vínculo inquietante. Todas las víctimas habían sido retratadas en exposiciones de un fotógrafo excéntrico, desaparecido hace años tras un escándalo en el mundo del arte. Siguiendo una pista en redes sociales, Diana llegó a una exposición clandestina en una bodega abandonada. Allí, enmarcados en vidrio, estaban los rostros de las víctimas, preservados en un proceso de taxidermia grotesco. Diana sintió una presencia detrás de ella. Un hombre alto, vestido con una bata manchada de sangre, la observaba con fascinación. «Tienes un rostro perfecto», susurró. Diana desenfundó su arma, pero el hombre ya había desaparecido en la oscuridad. El asesino sigue suelto, y cada noche, alguien más desaparece. El susurro del cazador. Las calles de la Ciudad de México tienen un murmullo propio, un sonido casi imperceptible que se cuela entre los edificios, entre los pasos de la gente que va y viene sin notar la presencia de algo más. Algo que los acecha. En 2012, una serie de asesinatos dejó perpleja a la policía. Las víctimas eran hombres y mujeres comunes, personas que salían de sus trabajos al anochecer, que tomaban rutas poco transitadas para evitar el tráfico. Todos fueron hallados con el mismo patrón, un corte profundo en la garganta y una expresión de terror congelada en sus rostros. El único rastro del asesino era un sonido. Testigos afirmaron haber escuchado un leve susurro antes de que la víctima cayera al suelo. Un sonido que no venía de ninguna parte en particular, como si el viento les hablara al oído antes de su último aliento. Se intentó un operativo para atrapar al responsable. Agentes encubiertos recorrieron las calles solitarias, esperando encontrar alguna pista. Una noche, uno de los oficiales reportó haber escuchado el susurro. Su equipo acudió de inmediato, pero cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Su garganta estaba cortada y en su mano sostenía una grabadora encendida. El dispositivo solo captó un sonido, un susurro, inhumano, que repetía el nombre de la gente antes de que todo se sumiera en un silencio absoluto. El caso sigue sin resolverse, pero aquellos que caminan solos por las noches aseguran que, si escuchas un susurro sin origen aparente, lo mejor que puedes hacer es correr. El pintor de los muertos. En un pequeño barrio de la ciudad, una vieja casona permaneció cerrada por décadas. Sus ventanas estaban cubiertas de polvo y su fachada apenas resistía el paso del tiempo. Sin embargo, en su interior, escondía un secreto macabro. Durante una remodelación en el 2019, los trabajadores encontraron una habitación sellada. Al derribar la puerta, se encontraron con una galería de retratos, pero no cualquier retrato. Eran pinturas de personas que habían desaparecido años atrás. Lo inquietante no era solo la precisión de los rostros, sino el hecho de que cada cuadro estaba acompañado de un cadáver, cuidadosamente preservado, con la misma pose que en la pintura. La casa perteneció a un pintor llamado Emilio Sáenz, desaparecido en 1975. Nadie supo qué pasó con él, y su arte se desvaneció con el tiempo. Sin embargo, los análisis forenses revelaron que los cuerpos hallados en la casa no llevaban décadas allí. Algunos llevaban menos de 5 años. La pregunta es, si Emilio Sáenz desapareció hace tanto tiempo, ¿quién seguía pintando? La bestia del metro. El metro de la Ciudad de México es un sistema que nunca descansa. Miles de personas lo recorren a diario, sumergiéndose en sus túneles oscuros sin pensar en lo que acecha entre sus sombras. Desde hace años, empleados han reportado la aparición de cuerpos mutilados en los túneles. Al principio, se pensó que eran accidentes, personas que cayeron a las vías.
Pero cuando comenzaron a encontrar cuerpos sin extremidades, la teoría cambió. Un trabajador de mantenimiento contó su experiencia. Estaba en una estación cerrada por remodelación, en las primeras horas de la madrugada. La electricidad estaba cortada y solo tenía mi linterna. De repente, escuché un sonido detrás de mí, como uñas raspando el metal. Me giré, pero no vi nada. Seguí caminando y, cuando llegué al final del túnel, vi algo que me paralizó. Una figura alta, deforme, con ojos brillantes. No caminaba, se deslizaba hacia mí, sin hacer ruido. Corrí sin mirar atrás, y desde entonces, nunca volví a trabajar en los túneles solo. Los rumores sobre una criatura en los túneles del metro han crecido con los años. Algunos dicen que es una entidad que se alimenta de los que se aventuran demasiado profundo. Otros creen que es algo peor, algo que una vez fue humano y que ahora caza en la oscuridad. El relojero de la muerte. En 1987, un pequeño taller de relojería en el centro de la ciudad cerró sus puertas de forma repentina. Su dueño, un anciano llamado Gregorio Paredes, desapareció sin dejar rastro. Durante años, el local permaneció abandonado, hasta que una serie de eventos extraños comenzaron a suceder. Varias personas reportaron recibir relojes antiguos en sus casas. No sabían quién los enviaba ni de dónde venían. Lo aterrador era lo que ocurría después. Cada persona que recibió un reloj murió exactamente a la hora que marcaba el dispositivo al momento de abrir el paquete. Cuando la policía investigó, encontraron algo aún más siniestro. Cada reloj tenía una pequeña inscripción en su interior. Un nombre y una fecha. Al revisar los registros, descubrieron que todas las fechas coincidían con la muerte del dueño original del reloj. El taller sigue cerrado hasta el día de hoy. Algunos dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar el tic-tac de los relojes en su interior, como un recordatorio de que el tiempo nunca deja de correr, ni siquiera para los muertos. El último pasajero. Un conductor de taxi trabajaba en los turnos nocturnos, recorriendo las calles vacías en busca de clientes. Una noche, una mujer vestida de blanco le hizo la parada en un cruce solitario. Se subió al asiento trasero y le indicó una dirección con voz suave, casi un susurro. El conductor la llevó hasta un edificio en ruinas. Al detenerse, la mujer le entregó un billete y salió del auto. Pero cuando el conductor miró el dinero, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El billete estaba manchado de sangre. Se giró de inmediato para llamar a la mujer, pero ella ya no estaba. Solo el eco de sus pasos resonaba en la distancia. Al día siguiente, el conductor contó su historia a un compañero, quien palideció al escuchar la dirección a la que llevó a la mujer. Ese edificio se quemó hace años. Murieron varias personas atrapadas adentro. Nadie ha vivido ahí desde entonces. Esa noche, el conductor recibió una llamada en su radio. Era la misma voz susurrante: "Gracias por el viaje. Nos veremos pronto". Su taxi fue encontrado abandonado días después, en el mismo cruce donde recogió a la mujer. El conductor nunca apareció. Estas son solo algunas de las historias que acechan la Ciudad de México. Los asesinos y entidades desconocidas se ocultan en las sombras, esperando su próxima víctima. Si alguna vez caminas solo en la noche y sientes que alguien te observa, tal vez sea mejor no voltear. La Ciudad de México nunca duerme. Sus calles, iluminadas por luces de neón y faroles parpadeantes, esconden secretos que pocos están dispuestos a descubrir. Entre los callejones oscuros y los edificios en ruinas, una serie de asesinatos comenzó a sembrar el terror. Las víctimas no tenían relación aparente, pero la brutalidad de los crímenes sugería algo más que simples ataques al azar. En cada escena del crimen, la policía encontró lo mismo: un fragmento de un diario, escrito con una caligrafía temblorosa. El inspector Eduardo Salgado llevaba más de 20 años en la fuerza. Había visto de todo: ajustes de cuentas, secuestros, homicidios pasionales. Pero esto era diferente. 6 cuerpos en un mes, cada uno con una página de lo que parecía un diario personal. La tinta en las hojas estaba manchada de sangre, como si el asesino hubiese escrito sus pensamientos con las manos todavía sucias del crimen. La primera víctima fue un hombre de mediana edad, hallado en su propio departamento con la garganta cortada. La nota encontrada a su lado decía: "La carne se desgarra con tanta facilidad, como si el cuerpo supiera que está destinado a romperse. Me mira con ojos que suplican, pero la misericordia es un lujo que no puedo dar. Uno más, uno menos, aún no es suficiente". Salgado sintió un escalofrío al leerla. Aquello no era obra de un simple asesino. Había un patrón, una obsesión. Las víctimas siguientes fueron encontradas en diferentes puntos de la ciudad, pero siempre con el mismo modus operandi. Hombres y mujeres, de distintas edades y profesiones. No había una conexión obvia,
lo que hacía que el caso fuese aún más complicado. En el cadáver de una joven hallada en un parque, la nota decía: "El miedo es el mejor condimento. Puedo olerlo en su piel, verlo en sus ojos". Un destello de esperanza justo antes de que la hoja atraviese su carne. Pobre criatura. No entienden que ya estaban muertos desde el momento en que los elegí. Cada mensaje parecía más retorcido que el anterior. Salgado tenía la certeza de que el asesino estaba disfrutando del juego, enviándoles mensajes como si fuera un desafío. Una noche, mientras revisaba los informes en su oficina, Salgado recibió una llamada anónima. Una respiración pesada, seguida de una risa baja y gutural. «Inspector, ¿le está gustando mi obra?», susurró una voz distorsionada al otro lado de la línea. Salgado apretó el teléfono con fuerza. «¿Quién eres? ¿Importa? Usted ya sabe quién soy. Lo siente, ¿verdad? La sombra detrás de usted, el eco en la oscuridad. No estoy tan lejos». La llamada se cortó antes de que Salgado pudiera responder. Su corazón latía con fuerza. El asesino los estaba observando, jugando con ellos. El equipo forense encontró algo nuevo en la última escena del crimen, una huella parcial en la página ensangrentada. Era la primera pista tangible que tenían. Corrieron la muestra por la base de datos y obtuvieron un nombre: Andrés Castañeda, un exprofesor de literatura que había desaparecido hace 3 años. Investigaron su pasado y encontraron algo perturbador. Castañeda había sido acusado de abusos y violencia, pero los cargos nunca prosperaron. Su esposa e hija desaparecieron misteriosamente poco después de su juicio. Nunca se encontraron sus cuerpos. ¿Había comenzado su ola de asesinatos después de perder a su familia? Salgado y su equipo montaron un operativo. Si el asesino los estaba observando, tal vez podían usar eso en su contra. Difundieron información falsa en los medios, indicando que tenían una pista concreta sobre su identidad. Solo faltaba ver si mordía el anzuelo. La respuesta llegó pronto. Una nueva víctima. Pero esta vez, había algo diferente. La nota encontrada decía: «Casi me atrapan. Qué divertidos son cuando creen tener el control. Pero no olviden, la historia aún no termina. Listos para el capítulo final». El juego se había vuelto personal. Siguiendo un patrón en los movimientos del asesino, lograron ubicar un posible escondite en una casa abandonada en Iztapalapa. Un sitio aislado, alejado de miradas curiosas. El equipo de Salgado entró con precaución, armas en mano. El interior era una pesadilla. Paredes cubiertas de fotos de las víctimas, fragmentos de diario escritos con sangre en la pared. Y en el centro de la habitación, una mesa con una grabadora. Salgado presionó play. «Bienvenidos», dijo la voz de Castañeda. Llegaron más rápido de lo que esperaba, pero no lo suficiente. Mientras ustedes buscan fantasmas aquí, yo estoy terminando mi obra maestra. Nos vemos pronto, inspector. De fondo, el sonido de un grito ahogado. La trampa se había invertido. Mientras ellos lo buscaban, el asesino ya tenía a su siguiente víctima. Salgado revisó las fotos en la pared y se congeló. Entre las imágenes de las víctimas, había una nueva, su propia hija. El inspector sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Corrió fuera de la casa, su mente funcionando a toda velocidad. Si Castañeda la había tomado, ¿dónde la tendría? Entonces lo entendió. El primer asesinato. La primera pista. Todo había comenzado en un viejo edificio abandonado en el centro. Salgado y su equipo se dirigieron allí a toda velocidad. Al llegar, encontraron a Castañeda de pie en la azotea, sosteniendo a la hija de Salgado con un cuchillo en el cuello. Sonreía, disfrutando del momento. «Inspector, qué placer verlo», dijo con una risa suave. Le advertí que esta historia aún no terminaba. Salgado alzó su arma. «Déjala ir». ¿Y arruinar el clímax? No, inspector. Usted ha sido un personaje fascinante en mi historia. Pero toda historia necesita un final trágico. En un segundo, Castañeda hizo un movimiento, pero Salgado fue más rápido. Un disparo certero atravesó su pecho. El asesino cayó al vacío, su cuerpo impactando contra el asfalto. Los gritos de su hija rompieron el silencio. Estaba a salvo. Días después, Salgado recibió un paquete en su casa. Un sobre con una sola hoja dentro. Un fragmento del diario de Castañeda. Las historias nunca terminan, inspector. Solo se transforman. Yo soy solo un capítulo, pero hay muchos más esperando ser escritos. A pesar de su muerte, el horror no había terminado. Y Salgado sabía que, en algún rincón oscuro de la ciudad, alguien más estaba listo para continuar la historia.